¿Qué pasaría si hay una tercera guerra mundial? ¿Estás listo para el reclutamiento militar obligatorio? La tercera guerra también traería pueblos fantasmas, aumento de huérfanos y viudas y mucho, mucho más. Después del asesinato del general de la división iraní Qasem Soleimani por un dron MQ-9 estadounidense en Bagdad, la tensión entre Irán y Estados Unidos ha aumentado, y con ello, los riesgos de una tercera guerra mundial, o al menos es el principal temor de los internautas. Soleimani era un icono en Medio Oriente, considerado héroe y mártir de la revolución. Habría participado en al menos 3 importantes guerras, por lo que su muerte conmovió incluso al líder iraní Ali Khamenei. Mientras que el presidente Donald Trump ha expresado que debía haber sido exterminado esta situación dividiría a las naciones entre aquellas que están a favor de Estados Unidos, así como las que apoyan a Irán. Claro que, en un escenario ideal, algunas naciones optarían por medidas diplomáticas como acuerdos de paz. China, México y otros países han pedido la mesura y el diálogo de las partes ante la difícil situación. Sin embargo, después del ataque en que murió dicho general, Irán respondió con discursos ante el ataque, el cual fue tomado por el actual presidente de Estados Unidos como una amenaza, escalando su postura bélica con el envío de miles de soldados estadounidenses a Medio Oriente. Rompimiento de relaciones diplomáticas. Una de las primeras señales antes de que los conflictos bélicos comiencen es el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre países. Esto llega a implicar un bloqueo mediático, cierre de embajadas y, en los casos más grandes, expulsión de sus embajadores. Normalmente se acudiría previamente a tribunales internacionales. Sin embargo, en ocasiones suceden malentendidos que hacen que las alianzas se pierdan entre algunas naciones de forma inesperada, como lo que sucedió entre Bolivia con España y México, tras una decisión precipitada de la presidenta interina ante el miedo de posibles conspiraciones. Esto debido a que la renuncia de Morales y la falta de un mandatario como resultado de elecciones democráticas ha despertado manifestaciones en la nación boliviana en transición. En otras ocasiones, existen intereses de por medio, como el caso entre Estados Unidos y China, en que ambas naciones no han llegado a un acuerdo por no ceder a los intereses de la otra nación. Sin embargo, cuando estas relaciones bilaterales se abandonan, esto deja incomunicadas a las naciones, lo que se suma a diversas crisis debidas a la guerra, y confusiones que generan en un ambiente hostil de este tipo. En algún punto, el rompimiento de relaciones diplomáticas facilita que los países se enemisten, lo que podría afectar a sus relaciones comerciales, al no haber comprensión entre las naciones. Implicaciones socioeconómicas. Una vez que la tensión bélica aumenta, sería requerido por las naciones que busquen emprender ataques armados, mayores recursos para la producción de armas y municiones. Las deudas públicas aumentan. Algunas empresas sufren drásticos cambios como efecto colateral. Miles de personas quedan desempleadas. Esta urgencia implicaría cambios comerciales debido a la demanda de materias primas necesarias para la producción armamentística como cobre, zinc, grafito, minerales, plata, alimentos y el petróleo en crudo. Por lo que, mientras algunas naciones se dedicarían a invertir para operar en la guerra, otras se volverían productivas, aumentando sus riquezas. Aunque, debido a la alta demanda, el valor unitario podría reducirse, sin embargo, es posible que los empleos aumenten en las naciones productivas. Crisis económica. Las bolsas de valor caen, se implementan limitaciones geográficas a empresas de paquetería,
existe temor en algunos inversionistas debido al alto riesgo de pérdidas humanas, inmuebles, materiales, etc. En algunas ocasiones los campos de cultivo se han convertido en huecos para las minas. Hoy en día pueden ser interceptadas por drones y detectadas entre hortalizas de maíz con visión térmica. En la pasada Segunda Guerra Mundial, México se habría beneficiado aportando a la industria armamentística. Sin embargo, globalmente se vivía una crisis económica. Esta crisis sudeste debe a que la mayoría de las naciones son interdependientes de otras para poder abastecer de los recursos indispensables. Por ejemplo, Venezuela se especializó durante varios años en la explotación del petróleo, el cual es abundante en dicha nación. Sin embargo, sufrir el bloqueo económico sufrieron un grave impacto ya que algunos de sus recursos indispensables eran importados de naciones vecinas. Lo mismo podría ocurrir en un ambiente global hostil en el que se rompen las relaciones comerciales. Reclutamiento forzado. Al mismo tiempo se requerirían más soldados, por lo que las naciones implicadas comenzarían a urgir en personal para su reclutamiento militar. Dependiendo de las políticas y el grado de compromiso de cada país con la guerra, será la intensidad con la que reclutarían a ciudadanos de cada país. Una vez iniciada la guerra y con la muerte de las primeras tropas enviadas, las naciones podrían recurrir al reclutamiento forzado, dependiendo de su compromiso con la guerra. Tecnología militar actual. Otros países, como Estados Unidos, han invertido en tecnología que le permite reducir la mortandad de soldados implementando herramientas de guerra no tripuladas como drones, robots policías, armas automáticas, tanques tripulados a distancia. Sin embargo, esto no significa que las tropas de soldados sean omitidas, solamente implica mayor riesgo para las personas, a veces incluso para inocentes. Algunas naciones como Estados Unidos y Corea del Norte han desarrollado misiles balísticos capaces de recorrer cada vez mayores distancias. Uno de los temores más sospechados es que existan armas biológicas capaces de liberar cepas de virus o enfermedades. Una vez que la guerra inicie es impredecible la estrategia de guerra que llevará a cabo cada nación. Desde atacar a los aliados, bombardeos, infiltraciones, espionaje hasta medidas más sutiles. Lo cierto es que el ambiente hostil transgrede influencia en la sociedad y en la vida cotidiana. Implicaciones educativas. Algunas naciones añaden o hacen cambios a los programas de estudio con la finalidad de preparar a sus ciudadanos ante un incierto futuro en el que ir a la guerra es una posibilidad. Además de que en ciertas regiones existan ausencia de clases debido a la violencia, es posible que existan protocolos de seguridad para evitar riesgos tras bombardeos o posibles ataques. Otros se adelantan un poco más, militarizando sus programas de estudio. Implicaciones mediáticas y culturales. Algunos medios podrían ser partidarios de ciertas facciones, por lo que en ocasiones podrían verse noticias falsas en algunas regiones. Esto tiene gran influencia en la población, sobre todo cuando se encuentran incomunicados. La cultura de la guerra puede llegar a ser optimista, a diferencia de la contracultura de la guerra, la que clama la pacificación del mundo. Por otro lado, la cultura bélica sudeste manifiesta con la actitud de ser vencedor, el más apto, omitiendo los riesgos e implicaciones de la guerra. Posguerra, el desastre. El resultado de todas las guerras acontecidas ha sido siempre lamentable para sus actores. Incluso es común leer en las noticias como los soldados que han regresado supuestamente triunfantes de las guerras acaban con depresión, episodios y trastornos psicóticos. Además de la sociedad, la economía de las naciones implicadas en el conflicto tarda en recuperarse,
Algunas terminan, incluso con deudas públicas impagables. Las naciones más afectadas son las derrotadas. Los únicos beneficiados históricamente han sido las instituciones que han financiado a los gobiernos que se preparan para la guerra solicitando créditos para la adquisición de materias primas, armamento y reclutamiento entre muchas de las actividades necesarias para comenzar las diligencias bélicas. En guerras anteriores se han visto familias destruidas. El aumento de viudas era usual. Sin embargo, en un posible futuro con mayor igualdad entre militares de ambos sexos se podría traducir en un mayor número de niños huérfanos y familias no nucleares. Algunos hogares e incluso poblados enteros podrían quedar deshabitados. Lo ven improbable. Varios han señalado improbable una tercera guerra mundial, aislando el problema a esta región. Por su parte, el presidente Vladimir Putin ha dicho que las grandes potencias militares se contienen buscando evitar el exterminio mutuo.